aplauso. Darío es licenciado en Filosofía por la Universidad de Buenos Aires y ha llevado la disciplina a la televisión, Mentira la Verdad, en Canal Encuentro, y a la radio, Demasiado Humano, de Futurock, así como también a los escenarios de los espectáculos Desencajados y Salir de la Caverna. Ha sido docente en todos los niveles, desde la enseñanza primaria hasta el posgrado, con 20 años de labor en escuelas secundarias. En este libro lleva la filosofía a los lectores que quieren pensar sin ser subestimados y los desafía socráticamente con una convicción: todos podemos hacer filosofía aunque no lo sepamos. En Berazategui, Darío Stanraiver. Bueno, muchas gracias. Les agradezco mucho el fervor. Piensen que es como feriado 7 de la tarde, es el momento del corchazo este. Claramente. Y sin embargo estamos acá tratando de zafar con un poco de filosofía. Ustedes saben que la filosofía, digamos, no alivia. O sea, no sé si vinieron a un buen lugar. Aparte todos juntos, se transpira, el olor, esas cosas humanas, ¿no? Pero los feriados tienen algo de eso. Yo pensaba cuando venía que obviamente, digamos, nadie sabe y nos olvidamos de todos los feriados y a lo que remiten también en términos de la fecha concreta. Increíblemente, este 15 de octubre, digamos, remite al 12 de octubre y algo que tiene que ver también con nuestra forma de hablar, con nuestra forma de pensar, donde se junta no solo lo que fue la irrupción de Europa en América, sino, digamos, también en términos formales lo que provee un feriado, que es básicamente interrumpir la cotidianeidad, ¿no? Digo, en el feriado se juegan esas dos cosas, como que por un lado uno está conmemorando algo que en general no sabe bien qué. Esta fecha es muy particular. A mí siempre de los feriados fue de las fechas que más me conmovió, digo, por lo menos para mi lectura y la forma en que me gusta, digamos, trabajar las ideas. Diría que es casi emblemática, porque tiene que ver con esa relación imposible con el otro, ¿no? ¿Qué sucede ahí en ese encuentro violento, confrontativo, donde una historia oficial la ha contado de un modo, donde se la puede contar de otro, y muchas veces cuando se busca desde un revisionismo revertir la idea del descubrimiento de América, se termina, digamos, uno afianzando o afirmando en posiciones esencialistas que en realidad reproducen lo que uno quiere cuestionar. Digo, está claro, digamos, que acá no hubo ningún tipo de descubrimiento y está claro que en Europa no hay ninguna esencia de lo humano, pero acá tampoco, ¿no? Y entonces muchas veces uno quiere pelearse contra el eurocentrismo defendiendo una especie de americocentrismo y cae en lo mismo, pero al revés. Pero bueno, nada, esas cosas que uno empieza a problematizarse si se toma en serio una fecha histórica. El tema es que nadie se la toma en serio. Y nada, o sea, lunes feriado. Y lunes feriado es básicamente nos despertamos tarde. Y no hay que llevar a los chicos a la escuela, que es como la gran tragedia anual, digamos, ¿no? Porque en realidad, digamos, es lo que marca y ordena que todos los días comiencen a la misma hora, sobre todo los que somos padres, madres. Pero, digo, hay algo del feriado que tiene que ver con la filosofía. Porque en el feriado uno interrumpe, decía, esa cotidianeidad, y entonces, no sé si les pasó a los que están acá, pero
yo aparte llegué ayer de una gira, de un viaje bastante, digamos, cansador. Sin embargo, hoy el despertador no sonó a las 6:40, que es donde lo tengo todos los días. Pero ¿saben a qué hora me desperté? 6:37. Y me peleé contra mí mismo ahí. Dije, ¿qué estoy haciendo? ¿Dormite, tarado? Ya cuando te hablas a vos mismo, decís dormite, tarado, te despertaste. Porque uno de tus yoes ya no puede volver a dormirse. Y entonces dije, uy, tengo que preparar la charla para Berazategui. Y de repente, nada, a las 7 estaba laburando. Porque también, digamos, ¿y por qué estaba laburando? Porque si no, tendría que hacer lo que se hace en un feriado. ¿Saben qué es? Meterse para adentro. Pelearse contra esas cosas. Digo meterse, yo no creo que haya ninguna adentro, pero digo, cuando digo meterse para adentro es como una metáfora de discontinuar, si se me permite, el sentido común cotidiano, sobre todo en las prácticas normalizadas de nuestro diario, de nuestro día a día. ¿Qué es un espanto? ¿Qué es? O sea, que ya a las 7 me puse a trabajar, porque si no me tenía que ver mesla conmigo mismo y con todos los míos mismos que están acá adentro molestando. Como dice Nietzsche, cuando le preguntaron quién soy yo, ¿saben qué contestó? Soy un campo de batalla entre distintos yoes. Todos se creen que la tienen más larga y entran en una disquisición a ver cuál de todos representa mejor lo que esa unidad que uno cree que es pretende ser. Y esto es un quilombo acá adentro. Y entonces, dentro de ese quilombo, dentro de esas facetas, de esa fragmentación que somos, digo, la más fácil, la dominante, la vencedora es la que entra a reproducir esa práctica cotidiana que es levantarse, trabajar, hacer los deberes. Digo, si en algo el poder nos ha vencido por ahora, es en el autodisciplinamiento, ¿no? En que uno termine como asumiendo como propias prácticas que son funcionales a otros. En cambio, el feriado, ¿saben qué? En el feriado es como el domingo, tiene algo de eso también. Y por algo, para mí, a las 6, 7 de la tarde viene el bajón, porque el bajón, ¿sí? Lo que representa, para mí, lo que representa el bajón, es tomar conciencia que toda la semana estamos enajenados. Ese día que no tenés que hacer nada, ni siquiera te acordás que tiene que ver con Cristóbal Colón y todo eso, que aparte no entiendo por qué de un viernes lo pasaron a un lunes, pero bueno. Ese día, en ese momento, lo que te das cuenta, cuando te encontrás así, miren qué palabra angustiante voy a nombrar, libre, ¿no? Libre, sin coacción. Ah, ¿qué? No tengo que llevar a alguien. ¿Por qué me desperté a las 6:37, pelotudo? Si no tenías que llevar a los chicos a la escuela. ¿Y por qué? Porque si no, sentiría como, digamos, lo abismal que es, la falta de límite que es tener que crear yo por mí mismo. No estoy acostumbrado. Y miren que hago filosofía yo, Pero no importa. Digo, lo fácil es seguir la normativa. La normativa ordena. El orden es más simple. El orden es más simple. Transgredir el orden, tratar de uno, de dar esa pelea contra lo que se espera que uno sea, es lo difícil. Miren, Heidegger, filósofo alemán, decía en su pelea contra la sociedad de las masas, la sociedad de consumo, que década del 20, 1920, imagínense, años luz de lo que es hoy nuestra sociedad de masas, pero él ya preveía algo, él decía que contra el anonimato, el uno, ¿no? El uno tipo, en el sentido de que esa sociedad, que lo que construye es, lo dice así también, que me parece más claro, el impersonal se piensa, o sea, pensamos lo que se piensa, consumimos lo que se consume, amamos como se ama, somos
padres o hijos como se nos enseña que hay que serlos, contra ese que es impersonal. Que no es que hay, ¿no? Digamos, si uno tuviera una mirada como más revolucionaria, diría, bueno, pero ¿quién construye ese impersonal C? Y la peor respuesta que podés recibir, sobre todo por culpa de Michel Foucault, es nadie. Vos reproducís ese impersonal C. Porque el poder no está centralizado en algún lugar concreto, uno mismo lo está reproduciendo todo el tiempo. Hay, obviamente, concentraciones de poder que hacen lo suyo. Pero digo, Heidegger decía que ese impersonal C es como contra quien hay que confrontar. Y dice, ser libre, eso decía Heidegger, ser libre es salir de esa experiencia, en realidad existencia inauténtica o impropia que era la del impersonal C. Convengamos que hoy estaría bien llamarlo sentido común. El sentido común, ¿no? Lo que se cocina en las mesas de esos lugares así, digamos, donde el discurso circula con una mayor potencia, ¿sí? Alguna que otra mesa que aparece en la televisión y donde se almuerza, se cena y cosas por el estilo. Ahora, ese sentido común, ese impersonal C, que de algún modo nos avasalla, ¿no? Pero nos avasalla en el peor de los sentidos. Vuelvo al concepto, que es desde el autodisciplinamiento. O sea, uno no visualiza el sentido común como algo impropio. Lo vuelve propio. La gran revolución en su concepción del poder que trae Foucault es esa. Foucault dice, el poder no reprime, el poder normaliza. No viene de afuera y te determina frente a tu deseo. No es que yo sé lo que quiero y viene el poder y me deja o no me deja hacer lo que quiero. Y en general no me deja, me reprime. No puedo yo vivenciar mi deseo, lo que quiero, porque está el poder que nunca me... El poder que sea, el poder patriarcal, el poder del capitalismo, el poder de, no sé, la rectora del colegio. Foucault dice, no es yo sé lo que quiero y el poder no me deja. Foucault dice, ¿viste cuando dijiste yo sé lo que quiero? Ahí el poder ya operó, ya actuó. Es antes. Construye tu deseo, lo que vos creés que es lo que vos deseás. Entonces no viene de afuera. Pensar que viene de afuera te calma, porque vos sos puro, inmune, buen tipo. Es el poder el que no te deja ser lo que sos, ser lo que querés ser, ¿no? Siempre es mejor poner al poder afuera y uno, total, ganar o perder es anecdótico. Lo que vale ahí es legitimarse uno como que uno está del lado de la verdad, del bien. Del bien, ahora vuelvo a Heidegger, pero si hay una idea que a mí me pateó la cabeza de Nietzsche, fue cuando tenía 20 años y abro el Anticristo y los primeros 6 capítulos del Anticristo dedicados al tema del bien y del mal, y Nietzsche dice, ¿saben cuál es la diferencia entre los buenos y los malos? Yo dije, bien, me va a revelar el camino. Y Nietzsche dice, muy simple, que los buenos somos siempre nosotros. Esa es la diferencia. Entonces, ahí, digamos, la fuerza de ese sentido común te lleva puesto y es como muy difícil uno visualizarse a sí mismo desde otro lugar. Entonces, ¿qué dice Heidegger? Ser libre es pelearse contra esa existencia inauténtica y ser auténtico, que es apropiarse de uno mismo. Apropiarnos de uno mismo, la forma de ser libre, que para Heidegger, no voy a hablar mucho de esto por el horario, que es que para Heidegger la forma de apropiarse de uno mismo es ser consciente de nuestra finitud, o sea, entender que nos vamos a morir. Y hay toda una disquisición acerca del propio morir que de algún modo, si uno la modifica, modifica también la forma en que entendemos la vida. Por ahí retomo algo de eso.
lo que quiero es marcar una diferencia con otro pensador menos conocido. Este libro tiene 11 frases que yo trabajo. La frase tenía 70. Tengo, de hecho. Y empecé a descartar alguna que otra. La 13, porque iba a quedar un libro de 14, pero la frase 13 era una de este pensador que se llama Emmanuel Levinas, que es el filósofo de la otredad, básicamente. Tiene un libro que se llama Totalidad e Infinito, donde, digamos, plantea una ruptura clave con la ética de nuestros tiempos, donde propone, digamos, y entiende que el gran marginado de la historia es el otro. Y que lo que tenemos que entender todos es qué carajo es ese otro. Sacarlo del lenguaje común, ¿no? Porque todo el mundo se regodea de ser abierto al otro. Ahora, pensemos la otredad a fondo y se nos van a caer muchas ideas previas. Bueno, Levinas le contesta a Heidegger. Le dice, además tenía un problema con Heidegger porque ustedes saben que Heidegger en los inicios del nazismo apoya el nazismo. Levinas estuvo preso en Francia, en un campo de concentración, con lo cual tenía esa relación bastante ambigua, que le parecía impresionante la filosofía de Heidegger, pero no lo entendía como persona. A veces pasa, ¿no? Que a mí me pasa, gente que te deslumbra y que en el fondo decís, no puede ser que me deslumbre una persona tan chota. Y tu psicóloga te dice, ¿y será porque vos también serás choto, no? Y vos le decís, ¿y te tengo que pagar por esto aparte? O sea, esa conclusión la hubiera sacado yo, pero me pasó hace poco. Pero pasa eso. Para mí Heidegger es el pensador del siglo XX, lejos, digamos, es el tipo que pensó diferente y que habilitó a todo lo que vino después. Y era nazi. Me pasa con un libro que para mí es el mejor libro pedagógico de filosofía para trabajar en secundarios, que es el Manual de Carpio, Principios de Filosofía. A mí me parece, sobre todo los primeros capítulos, geniales. Carpio fue el director de la carrera de filosofía en la época de la dictadura. Y no lo quería nadie. Yo lo tuve de profe sus últimos años y vi el maltrato que generaba con sus alumnes. Tremendo, sobre todo con las mujeres, porque él decía que la mujer no podía llegar al mismo grado de profundidad filosófica que un varón. Yo lo escuché. Y hay una amiga mía, que sigo siendo amiga, que estudiaba conmigo, que se peleó con él por eso y dejó. O sea, que hasta modificó existencias y vocaciones. Pero el manual de Carpio es buenísimo. ¿Qué hago? ¿No? Sigo con ese problema, digo, y de eso se trata también la filosofía, porque lo que no quiero es caer en lugares baratos, tipo, no hay que leerlo. ¿Y si me gusta? ¿Y si me parece bueno? ¿No? Entonces hay que ocultar su historia. Y no, si es eso. Tenés como esa dualidad. Bueno, Levinas dice esto, dice, ser libre no es apropiarse de uno mismo. Me dice, ¿cómo no? ¿Qué querés, ser un anónimo de la masa? ¿Querés ser uno más del rebaño? No, dice Levinas, ser libre es escaparse de uno mismo. Yo me acuerdo cuando leí eso, dije, ¿qué? ¿Cómo me voy a escapar de mí mismo? ¿A dónde me voy a...? No entendía. Hasta que me di cuenta que ese escaparse de mí mismo ponía el dedito en el lugar que faltaba comprender, que también es un lugar construido, que es lo que yo creo que soy yo, o sea, el yo. O sea, si hay un lugar en el que yo estoy absolutamente seguro, es en mi propia mismidad. Pero aquello que me hace ser siempre lo mismo, ¿qué? Eso está exento del poder, de la construcción del poder.
¿Tan confiado estoy que lo que digo es lo que digo? ¿Tan confiado estoy en lo que siento, en lo que deseo? Entonces, me pegó un giro que, como explico en el libro, sobre todo en los últimos capítulos, me terminó de refrendar y me lo terminó de hacer comprender no solo la filosofía de Foucault, sino la que para mí es la filosofía que hoy está en la punta, en la avanzada de la forma en que, digamos, nos podemos pensar a nosotros mismos desde otro lugar, que es la filosofía de género. Donde claramente la filosofía de género plantea la necesidad de una deconstrucción, sobre todo de esa base que siempre ha permanecido indiscutida. Yo, el yo. ¿Qué es ese yo? ¿De qué habla ese yo? ¿Y qué es la filosofía de género? ¿Qué nos permite pensar la filosofía? ¿Saben lo que es la filosofía de género? Es la filosofía feminista, que de alguna manera ha comenzado un proceso de desmembramiento de aquellos lugares seguros desde los cuales pensábamos, no solo filosóficamente, sino en nuestras prácticas cotidianas, el día a día. Y sobre todo en este lugar, si ese yo mismo, y vuelvo a Levinas, ser libre es escaparse de uno mismo. ¿De qué me tengo que escapar? De las formas, y esto nos dice la filosofía de género, en que nos han ido codificando. Vamos a la palabra clave, identidad. Todos creemos que sabemos quiénes somos. De eso se trata buscar la identidad. Vieron que la identidad es como una palabra medio sacra, medio santa. O sea, si hay crisis de identidad es que se va todo al carajo. Hay que entender bien quién soy, comprender los bordes, los límites, las fronteras que definen quién soy. Definir. El verbo sustancial de todo diccionario. Dice Derrida, está en mi libro también, dice Derrida, un diccionario es un acto de violencia. Porque lo que hace es tomar partido por un término y por un significado único. Definir, ¿saben qué significa? Etimológicamente, poner fin, fines, términos, límites. Definime ser humano. Y cuando lees la definición de ser humano, te das cuenta que hay un montón de seres humanos que quedan afuera de la definición de ser humano. Y si lees la definición de propiedad en el diccionario de la Real Academia Española, te das cuenta que hay un montón de formas desde las cuales podemos pensar la propiedad que no están definidas ahí. ¿Por qué? Y porque el diccionario tomó partido. Y no está, pero no les quepa duda que no está en el diccionario la definición de propiedad que pueden encontrar en un libro de Marx, para quien la propiedad privada tiene como único grado de legitimidad la expropiación, el robo. ¿Pero por qué no está? Porque el diccionario toma partido. Porque cuando se define, se decide priorizar una de las tantas interpretaciones que hacen a cualquier término sobre las otras. Lo que pasa es que las otras no están vivas. Quedan solapadas, quedan desterradas. Pero para cualquier cosa, y ni hablar cuando tenemos que definir lo humano. O cuando tenemos que, ni hablar cuando tenemos que definir lo argentino. O cuando tenemos que definir el rock and roll. O la música. Piénsenlo en un hecho bien menor entre comillas, la música. Es tremendo lo que sucede ahí, donde las formas musicales con las que uno no comulga no son visualizadas como formas distintas, sino que se las exilia
a la no música. Bueno, fútbol. Hablemos en serio. Nosotros, los grandes marginados de la historia del fútbol, siempre, la otra vez un periodista volvió sobre ese tema, en esta semana que pasó, se nos acusa de antifútbol. No se dice, hay una forma de interpretar al fútbol diferente. No, es una forma que no tiene forma, que está fuera. El antifútbol queda por fuera de lo que se entiende dentro del campo abierto de interpretaciones sobre lo que es el juego. Nada, discutamos ahí adentro, a ver. ¿Cuál es la forma legítima? La que respeta el reglamento. Después, frente a un reglamento muchas veces difuso, jugás en los márgenes. Ahora, antifútbol es decir, vos estás afuera, sos un ilegal. Aquel que acusa a alguien de antifútbol lo está poniendo por fuera de la legalidad. Esa es una actitud protofascista, directamente, porque no acepta formas con las que uno no comulga, en nombre de lo que uno considera que es el buen fútbol. Esa actitud de definición siempre trabaja de ese modo. ¿Cuál? Hacer pasar tu lectura de las cosas, del fútbol, del amor, de la familia, de la identidad, de lo que sea, como si fuera la única. Y eso lo lográs si sos el dueño del diccionario, o sea, del saber. Y entonces tu definición de propiedad, de libertad, de justicia, se enseña en la escuela. O circula en la mesa de algunos programas de televisión. Y se impone como si fuera la única, cuando perspectivas hay varias. Ahora, lo peor que podemos hacer nosotros es confrontar eso diciendo, no, vos estás haciendo esa operación y en realidad estás imponiendo tu parte y salís vos a decir, yo quiero imponer la mía, como si fuera la verdadera. No. Si al poder se lo confronta con poder, ¿saben quién gana? El poder. Ok, ¿cuál es la salida? Yo qué sé, no sé. Yo hago filosofía. La filosofía no resuelve problemas, los crea. Y crea problemas realmente, porque si no uno tiene que vivir como, digamos, como no habilitando algo que no cierra. A mí no me cierra. Yo tengo claro, digamos, con quién me siento cómodo, quiénes son mis amigos, qué valores defiendo, qué sensibilidad tengo sobre las cosas. Tengo clarísimo a quién no votaría. Clarísimo con qué modelo de país no me siento para nada parte. Pero eso no significa que yo haga del lugar en el que yo estoy un lugar mejor, verdadero, bueno. Ahí me acuerdo de la frase de Nietzsche. Porque caes en lo mismo. Pero no hablo solo de la macropolítica, hablo de lo micro también. De las pequeñas cosas en las que uno está, como docente, como lo que fuera. Digamos, cuestionás un tipo de modelo educativo y decís, no, es una cagada, vamos con el nuestro porque el nuestro es verdadero. No. Lo planteo en otro ámbito. Capítulo 9. La frase de Nietzsche, Dios ha muerto. A mí me queda claro, como docente, que si yo tuviera que darle clases a un conjunto de alumnos de un colegio religioso, donde todos los que estuviesen allí viniesen de familias como muy creyentes y todos estuvieran absolutamente convencidos de la existencia de Dios, y yo doy filosofía, un colegio así, estoy todo el año trabajando con esos alumnos, tratando de permanentemente hacer que duden de ese dogma, de esa verdad previa. Tan absolutamente convencidos de algo. Loco, ¿pensaron? Pensemos al revés. A mí me gusta siempre trabajar así. Pensemos al revés.
¿De qué estás 100% convencido? De que Dios existe. Ok, dame 3 argumentos que cuestionen por qué Dios existe. No, ¿para qué, profe? Si yo creo que existe. Por eso. Ponete en el lugar del otro, de tu enemigo. Dame 3 argumentos. El primero, repetís algo que escuchaste por ahí. El segundo, mira. Y el tercero casi que te la crees, ¿eh? Porque de eso se trata también, que la cabeza funcione, que se desdogmatice. Si después de un año de trabajar con esos chicos, están convencidos de algo, ¿no? Y yo, pero realmente pueden creer que hay un Dios que no lo ves, no lo tocas, o sea, te dicen cómo es, ¿viste? Justo pintó y apareció en un libro, la Biblia, justo en ese. Y se reveló ahí, y te dijo cómo es, y tenés que creer en él. O sea, la verdad que argumentos para cuestionar la existencia de Dios, tengo 1000. Si después de un año de trabajar eso, la mitad de esos chicos dejan de creer en Dios, soy feliz. Si la otra mitad siguen creyendo en Dios, más que antes, porque pasaron por el proceso de razonar, de argumentar y dijeron, ahora estoy más convencido. Pero pensaron para llegar a eso, soy más feliz. Porque pasó algo ese año. Y si después tengo que cruzar a la escuela de enfrente, una escuela pública, porque saben que el salario docente, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, no viene bien. A pesar de que acusen a nuestros compañeros sindicalistas de cualquier cosa, con tal de no pagar, digamos, si cruzo a un colegio público y tengo 30 alumnos que les preguntaba, ¿crees en Dios? Nah. O sea, ultra ateos. Todos. O sea, vas a ese colegio y das filosofía y están todos 100% convencidos de que Dios es el opio de los pueblos. Más que el opio. Lo que quieran. ¿Qué voy a hacer todo ese año? Romper las pelotas. ¿De verdad, posta, de verdad creen que no hay algo más? ¿Están tan seguros de que no hay algo más? ¿Alguien puede dar la vida? No voy a tanto porque siempre hay uno que dice, sí, no. Pero tan convencidos de que no hay algo más. Dame 3 argumentos que cuestione, no que demuestre que hay algo más, que cuestione la imposibilidad de afirmar que no hay algo más. Al revés. Yo no sé qué carajo hay. Lo que sé es que hay un montón de razones para dudar que lo que hay sea lo único que hay. Vamos por ahí. Si después de un año de trabajo la mitad se volcaron a algún tipo de religiosidad, desde el cristianismo hasta el Hare Krishna, soy feliz. Se movieron. Y si la otra mitad siguen siendo ateos, pero hicieron lo que hace un buen ateo, que es no dejar de dudar y seguir razonando, soy más feliz incluso. Y si alguien ahí en el camino me ve, tipo el esquizofrénico que va de un colegio a otro y me dicen, para Darío, vos, posta, ¿en qué crees? Yo les digo, ¿saben lo que les digo? No importa, soy docente. Es que es eso. Estoy haciendo docencia. Estar haciendo docencia tiene que ver con salirse de esos lugares fijos. O sea, qué fuerte, ¿no? Porque están los que afirman con 100% de certeza y de verdad que Dios existe y están los que afirman con 100% de verdad que Dios no existe. Después estamos los que no creemos en la verdad. Y entonces partimos de otro esquema. Se nos llama los agnósticos en general. Pero
lo pueden aplicar a Dios o lo pueden aplicar a lo que quieran, ¿eh? No es algo que se concentra únicamente en la cuestión religiosa. Digo, uno puede ser agnóstico de cualquier cosa, de la verdad uno es agnóstico, o de la ética, o de lo que fuera. A lo que voy con esto es a tratar de salirse de esos lugares fijos, binarios, ¿no? Y recuperar en esa lectura de Levinas que tiene que ver con salirse de uno mismo, escaparse sobre todo de uno mismo, una forma de pelearnos contra la idea de identidad, que es una idea fijista. Cuando hace unos años empezó a correr una frase que dio mucho que hablar, una frase de la anterior presidenta que tuvo la Argentina, que decía: la patria es el otro. Me acuerdo cuando esa frase empezó a circular por todos lados, que en ese momento, digamos, puso en duda realmente lo que para muchos era el paradigma tradicional de la nación, de la patria. Y era como meterse con algo, digamos, bien propio de nuestra identidad. Como que podés cancherearla, filósofo, lo que quieras, pero hay cosas con la típica que te dicen, hay cosas con las que no se jode, cosas con las que no hay que meterse. En filosofía nos metemos con todo. Cueste lo que cueste, le guste a quien le guste y caiga a quien caiga. Porque si no, sobre todo si cae uno, es el primero. A los cimbronazos, digo, yo no hay día que no me levante diciendo, no, o sea, estás permanentemente peleándote contra lo que el día anterior terminaste de construir como una mini certeza, pero no claudicás. Entonces, digo, en esa forma de pensar la identidad, esta frase, la de la patria es el otro, fue una frase que lamentablemente en este país, como la dijo Cristina, entonces muchos la ningunean, ¿no? La soslayan, la dejan de lado. Digo, más allá, las frases, las ideas exceden, por suerte, no solo a quien las enuncia, sino a sus autores. Lejos, lejos. Ojalá llegue el momento en que podamos despersonalizar la política. Ojalá. Porque ya sería realmente, digamos, dar un paso hacia otro lugar. Y yo creo que en algún punto, viendo las imágenes y tuve en comunicación con un montón de mujeres que estuvieron en Trelew, ¿no? Y muchas que, como siempre, terminaron en una situación de una represión, digamos, insólita, con la que se terminó esta nueva marcha. Pero viendo un poco, digamos, cómo va mutando y resignificándose la revuelta feminista, hay algo de eso ahí. Vieron que hay realmente un intento de ay, qué mal que estoy, no quiero decir la palabra, despersonalización importante. No hay un liderazgo único. Hay otra cosa que está gestándose ahí. Hace rato que no se veía para mí en la política argentina esta así fluencia de algo diferente, ¿sí? Pero digo, las frases exceden a quien las dicen, y de hecho estas 11 frases que están acá, cualquiera de los 11 autores, si leyera este libro, me haría un juicio, pero no les quepa duda, diciéndome, ¿qué decís? ¿Cómo podés? Bueno, San Agustín ni hablar, ¿no? La frase de San Agustín, esa es la peor. Ama y haz lo que quieras. Es la frase que yo trabajo de San Agustín. Una frase que la trabajo sobre todo para tratar de construir especialmente muchos de los lugares comunes en los que pensamos o con los que pensamos el amor. Sobre todo la monogamia. Hay como un cuestionamiento
a la monogamia y hay una, si quieren, apertura a una reflexión post-monogámica. ¿Qué carajo es eso? Lean el libro. Pero tampoco lo agoto tanto, porque tampoco lo tengo claro, pero por lo menos tengo claro que hay algo ahí del poder que se juega en la monogamia, digamos, que de algún modo está destruyendo al amor. Y esta frase, ama y haz lo que quieras, uno la puede pensar como si hay amor, haz lo que quieras. Haz lo que quieras. Yo no soy tu dueño. Y aparte, te amo. Por eso, te amo libre, haz lo que quieras. Amo la otredad del otro. Bueno, Agustín escucha esto y viene con los cruzados, con el Islam, todos. Ahí hay una especie de conciábulo religioso. Agustín, la frase ama y haz lo que quieras, que claramente uno la puede interpretar como si hay amor, entonces la llevo al paroxismo, pero no es real. Si hay amor, todo vale. Porque el haz lo que quieras, también le puedes dar una vuelta, que es que es esa diferencia entre amar y querer, que parece una pelotudez, ¿vieron? Pero si la analizás filosóficamente le sacás mucho jugo, pero en la práctica cotidiana también, no es lo mismo decirle, ¿vieron que no es lo mismo decirle al otro, otra u otre, te quiero, que te amo? Como que te quiero menos, ponele. ¿Vieron que empieza esa clasificación pedorra de palabras que uno usa? Que es como medio un código, y aparte vas cambiando de parejas y con todos tenés otros códigos aparte. Entonces lo que para con X te quiero representaba mucho, con Y te quiero no representa nada. Y es como que, bueno, tenés que estar reescribiendo el diccionario afectivo todo el tiempo. Pero una cosa, yo creo que el querer tiene que ver con algo más propio y el amar tiene que ver con algo más impropio en el sentido de la otredad. O sea, en el amor la prioridad la tiene el otro. En el querer la prioridad la tiene uno. Nada, la inventé, ¿eh? Pero inventamos, digo. Pero está buena. Ay, esa luz me está matando. Ahí está, gracias. Perdón, pero me daba justo acá. Una vez me acordé de una... Le voy a contar una infidencia. Una vez estaba recién divorciado. Y entonces iba a terapia 2 veces por semana. Entonces me levanto una mañana totalmente transpirado, desesperado. Había soñado algo que me había partido en 4. Lo único que quería era llegar al diván 15 horas de un martes a contar mi sueño. Todo lo que tenía que hacer. ¿Entiendes? El reloj, las horas no pasan. Bueno, llego. Iba justo a 2 cuadras del Obelisco tenía. Llego así como todo desesperado, agitado. Doctora, la doctora tenía 72 años. Yo tenía 30, ponerle una cosa así. Llego y le digo, doctora, no sabe el sueño que tuve. Es un sueño clave, me conmovió, me partió. La verdad que como que me visibilizó cosas que, nada, creo que podemos a partir de este sueño cambiar muchas cosas. Grosso, Darío, me dice. Cuénteme. Bueno, me olvidé. En el momento, típica, ¿no? Pero aparte me olvido los sueños, me lo repetía en el subte para no olvidármelo. Entonces se quedó mirándome y yo digo, me olvidé. Me olvidé. Y me dice, no pasa nada, Darío. Dice, invente. Le juro que inventé un sueño increíble. Fue mi mejor sesión de terapia y empecé a cambiar mi vida, ¿eh? Por eso digo, inventemos. De eso se trata. Es una manera de salirse también del sentido común.
pero dentro, cierro esa ventana, digo, San Agustín escribe la frase, ¿saben para qué? Para justificar que está bien que un papá faje a su hijo. Porque el texto hace una comparación, San Agustín está haciendo un análisis de una de las cartas de San Juan que está en el Evangelio, y no en el Nuevo Testamento, la carta de Juan, ¿sí? Hace un análisis de la carta de Juan y compara la diferencia entre Judas y Dios que entregan a su hijo. Entonces Dios entrega a Jesús por amor, entonces vale. En cambio, Judas no. O sea, que Dios entregue a Jesús por amor, porque lo entrega. Muere, ¿no? Padre, ¿por qué me has abandonado? Truch. Ahora, está justificado. Ama y haz lo que quieras. Judas, no, lo hizo por 30 monedas. No por amor. Por amor a la guita, pero eso no corre. Entonces lo compara y dice Agustín, es como un padre que para disciplinar a su hijo y llevarlo por el recto camino, ¿qué carajo será el recto camino? Está justificado que le pegue 3 latigazos. ¿Por qué? Y porque el papá ama a su hijo. Ama y haz lo que quieras. Sruch. Mi hermano, ¿lo conocen? Maurito, hermano menor. La otra vez me pasó un informe donde creo que el 88%, era un número así, de los femicidios en la Argentina, el asesino, entre sus justificaciones dice que la mató por amor. Miren qué importante es deconstruir eso, ¿no? Y no seguir justificando estas cosas. Digo, nadie quiere, si querés llevarlo al extremo, no se trata tanto de salirse de la monogamia como ¿no? Como empiezan ahora a circular estas ideas de una especie de anarquía afectiva. Qué lindo, anarquía afectiva igual. El cuestionamiento a la monogamia tiene menos que ver con a dónde iremos y más que ver con de qué salirnos. El problema es que hoy el amor está atravesado por el poder y por un poder patriarcal. Eso es, digamos, incuestionable. Y eso es lo que legitima que entonces, en general, un varón que no hace un trabajo de deconstrucción de su lugar jerárquico, termine creyendo que ella le pertenece. Y si es una propiedad, como lo es mi vaso, mi auto o mi celular, entonces cuando me la roban, tengo derecho a recuperarlo. Entonces no es joda cuando uno plantea la deconstrucción de esos lugares que menos tienen que ver. Yo estoy convencido que la monogamia no es un problema afectivo, es un problema político. Tiene que ver con algo mucho más profundo que hace a la forma en que nos relacionamos con las cosas. Eso es lo que molesta. ¿Por qué molesta el feminismo? No porque es, digamos, el reclamo de las mujeres por tener un lugar mejor en la sociedad. No, molesta el feminismo porque pone el dedo donde nadie quiere que le pongan el dedo, que es en la desnaturalización de los lugares de privilegio que vivió hasta ahora gran parte de nuestra sociedad. Desordenan todo, se desarma todo. Por eso molesta, gente, donde se construye un sentido común que busca denostar a alguien. Los portales de los diarios, sobre todo de los 2 grandes diarios argentinos, acerca de lo que estaba pasando entre Trelew, fue claramente una marcha, no sé si vieron las fotos de la marcha, de 8 o 9 cuadras, habían 50.000 mujeres. Y lo único que figura de ayer a hoy en la tapa de los diarios decía, si no me equivoco, Clarín decía,
el kirchnerismo y la izquierda copó el encuentro de mujeres y arrojaron una bomba molotov. Terminó siendo eso. Cosa, digamos, donde se visualiza, entonces, ¿por qué molesta? Y digo, más allá de la cuestión política frontal que pueda tener Clarín o el diario que sea, con el grupo que sea. Digo, para mí esto excede incluso la pelea partidaria, porque al interior, digamos, salvo la izquierda, donde claramente se posicionan en un lugar feminista, por lo menos la izquierda institucionalizada, hasta donde yo sé y leí, ni hablar en el debate por el aborto, el resto de los partidos políticos, incluyendo al peronismo, mostraron posiciones muy diversas. Entonces, ni siquiera me parece que se trata de una confrontación partidaria. Los grandes diarios, además de hablar de sus propios intereses, hablan del sentido común. Y el problema es el sentido común. Por eso es, digo, más allá de la letra K o la palabra izquierda, siempre le iban a encontrar un problema. Porque no se puede visualizar que está refundándose la representatividad política por un lugar inédito. Eso es lo que no puede admitirse, porque ese es el lugar al que lleva hoy esa deconstrucción que plantea el feminismo. Cerrémosla. Cerremos la última ventana en relación a eso. El tema de la identidad, de eso empezamos a hablar. La identidad es la respuesta a la pregunta ¿quién soy yo? Identidad viene de idem, que en latín significa lo mismo. Por eso identidad significa mismidad, digamos. Aquello que se repite siempre lo mismo, como si hubiese algo que nos define. Cuando, digamos, surge la cuestión de la patria es el otro, se desmadra, si se me permite el término, los límites de la identidad nacional. ¿Cómo la patria es el otro? Si el otro es el de afuera. La patria es lo propio, no el otro. Entonces aparecían esas especies de reaccionarismo nacionalista en contra de la patria es el otro, como, estás abriendo las fronteras a cualquiera. Nos invade el extranjero. Como si hubiese algo naturalmente circunscribible entre la extranjería y lo propio. Como si ninguno de nosotros tuviésemos algo extranjero, ¿no? Ni hablar de la hipocresía de que hay obviamente extranjeros y extranjeros, ¿no? Porque una cosa es ser extranjero boliviano, peruano, y otra cosa es ser un extranjerito divino de Europa con la American Express full credit. Se acabó ahí la xenofobia, obviamente. Entonces, ahí lo que se pone en cuestión es el concepto de lo propio. Patria viene de padre. ¿Vieron que toda la narrativa nacionalista necesita afirmarse en una metafórica familiar sanguínea para que tenga sentido? ¿Qué quiero decir? Muy marxista lo que estoy diciendo, pero digamos que los países no existen. Son construcciones artificiales. Después hay que poder como, no sé, construir historias comunes como para que se forje una identidad más o menos propia, porque la verdad, todo se trata de la alambrada que quedó 20 kilómetros más allá, 20 más acá. Y después sí, no digo que no se vayan cultivando, de ahí viene cultura, costumbres distintas, pero posta, digamos, ponerle tanto a tratar de entender quiénes somos en función de una acreditación nacional, patria, padre, nación. ¿Saben de dónde viene? Nacimiento, nació, nacer. Fraternidad, el concepto clave que nos uniría a todos los argentinos, o brasileros o chilenos. ¿De dónde viene? Frater, hermano.
O sea, no solo nacimos todos de un mismo tronco sanguíneo, nación, sino que además del mismo padre. Después tenemos el quilombo de la madre patria. ¿Vieron que es como... ¿Qué es? La abuela, la mamá de papá. Cambia de metáfora, boludo. O sea, es como... Obviamente la madre, la Pachamama, está totalmente excluida de la, ¿no?, de la narrativa oficial. Y además, bueno, la locura de la fraternidad política, como que todos los argentinos somos fraternos, como hermanos. Derrida, en un libro impecable llamado Políticas de la Amistad, en el capítulo 4 se pregunta: qué bueno que todos los ciudadanos de un país nos sintamos como hermanos y cultivemos la fraternidad como valor común. Y pregunta Derrida: ¿y las hermanas? Porque fraternidad viene de frater. Frater es hermano. Eso significa que se toma como valor esencial de la comunidad humana el que nos tratemos como hermanos. ¿Y las hermanas? Porque hermana en latín no se dice frater, ¿eh? Se dice sor. De ahí viene sororidad, que es el anverso de la fraternidad, que es también la mancomunión de aquellas que de algún modo siempre vivieron a las espaldas de esa fraternidad. Además, la fraternidad, ¿a qué remite? A que nos tratemos como hermanos. ¿Cuál es la narrativa más originaria de los hermanos, la historia de los hermanos más reconocida por todos nosotros? La bíblica. Caín y Abel se querían grosso, ¿no? O sea, pero interesante traer esa narrativa. A mí me encanta eso, porque, o sea, la delgada línea que traspasa el amor entre hermanos a su asesinato, ¿no? ¿Cuánto hay y qué hay de la fraternidad al fratricidio? Interesante, ¿no? Digo, porque explica la Argentina también. Ahora, lo que no hay en ese relato bíblico son hermanas, pero la especie continuó. O sea, ¿dónde están? ¿Están solapadas? ¿Que no habían mujeres? Sí, habían. ¿Dónde están? ¿Están solapadas? ¿Están borradas? Por eso, y termino con esto, dos cosas para terminar. Primero, como dice Paul Preciado, más que buscar la identidad, más que buscar lo que nos define, se trata de todo lo contrario. ¿Querés saber quién sos? No trates de buscar lo que te identifica. ¿Querés saber quién sos? Fácil, desidentificate. El proceso es inverso. Se trata de escaparse de uno mismo. ¿Qué es desidentificarse? Empezar a pelearse con todas las construcciones identitarias en las que estamos sumidos. La primera, lejos, es la sexual. Que eso no significa cambiar nada, significa entender que la sexualidad también es una construcción. Desidentificate, porque naciste y te adjudicaron un género. Varón, mujer, que viene con una identidad, con una cultura, con un prototipo, con un color, rosa, azul. Desidentificate de todo, incluso de las identidades varias como la nacional, que eso no significa no tener país o no tener género. Significa que la deconstrucción te permite una relación más crítica con eso, más abierta. Una apertura que posibilita entonces que ese otro, de algún modo, esté presente y te transforme. Uno es su propio otro. Para mí, la frase "la patria es el otro" lleva a eso. Uno es su propio otro. Somos primero otros que propios. El otro no es el extranjero. El otro está acá, está dentro. Ese otro de la patria está presente y soslayado. Está de algún modo excluido, ¿no? De algún modo se busca emancipar esa otredad para, digamos, para liberarnos en función de esa otredad. El libro transita 11 frases. Las 11 frases están atravesadas por ese recorrido. Es un libro que busca
de construir, básicamente, lo que estas 11 frases de algún modo sentencian. Hay una frase sobre la amistad y entonces deconstruimos la amistad, hay una frase sobre el amor, etcétera, sobre la libertad, sobre todo. También es una excusa para repasar cronológicamente a 11 pensadores de la historia de la filosofía. Y la otra cosa que tiene es que está escrito de una manera bastante extraña, porque al mismo tiempo que vamos haciendo ese trabajo filosófico, hay una ficción que enhebra todas las 11 frases, que es la historia de un muchacho llamado Martín, que pide que le devuelvan el importe de su boleto por el subte, importe que este libro lo empecé a escribir hace 3 años, imagínense. Es una gran forma de entender lo que pasó del 2015 hasta ahora, solamente viendo el precio del ticket de... Igual tranca que en el subte se viaja mejor ahora que estamos pagando casi 300% más, por suerte viajamos mejor. Entonces, este muchacho va a pedir que le devuelvan el importe y le dicen, no, te podemos dar otro boleto. Dice, no, quiero la guita porque no tengo que viajar, no tengo para el colectivo, y entre pito y flauta aparece la policía y ¡zuc!, lo matan. Y comienza a desangrarse ahí en el andén, en realidad en la boletería. Y a partir de esa historia, digamos, de la historia de este muchacho, el narrador que va explicando las frases va tomando. Imagínense, la sangre en el piso me sirve para explicar, nadie puede bañarse 2 veces en el mismo río. El río es la sangre, nada. Empezás a boludear con eso, pero para que las ideas se encarnen en ejemplos concretos. Y a las horas, Cadena Nacional informa que este muchacho era un terrorista, que vuelve el terrorismo en la Argentina, y el gobierno de turno, es ficción, decreta el estado de sitio. Tremendo. Digamos, el libro va contando cómo sería, no spoileo el final, obvio, pero cómo sería si se empezase a generar un nuevo golpe de Estado en la Argentina. Esa es la historia de ficción que me permite ir enhebrando la explicación de las 11 frases. Ojalá lo disfruten. Les agradezco a todos y a todas la presencia. Perdón que no me quedo a firmar, pero así los que quedaron afuera les doy la misma charla ahora. Gracias. Fuerte el aplauso, Darío Stanraiver. Presentación número 1 en la Feria del Libro. Por favor, solicitamos a todos los presentes que salgan directamente hacia la feria en forma ordenada y sin empujar, porque ya están la fila formada para volver a entrar a la segunda presentación de Darío Stanraiver.